La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, mi nombre es Andreu y soy un estudiante de doctorado en Italia, a donde he tenido que marcharme para poder estudiar una carrera en energía eólica. Después de muchos meses escuchándoos, he decidido hacerme mecenas para colaborar y para daros las gracias por acordaros siempre de los jóvenes graduados que hemos tenido que marcharnos de nuestro país para tener una oportunidad, ya que por lo visto nuestro gobierno nos tiene olvidados. Un abrazo muy fuerte a toda la resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Ayer nevó en España. No sé si lo sabíais. Sí. Sí, soy gente que veis. Pero es que Magdalena Álvarez no lo sabía. Medios disponibles han sido más que suficientes. Le quiero recordar que se desplazaron 2 batallones de la Unidad Militar de Emergencia, que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, no solamente de la provincia de Segovia, sino también de León y de Zamora, patrullas extraordinarias han estado trabajando toda la noche y que todos los medios disponibles se han puesto a disposición de estos vehículos atrapados. Se había advertido de manera reiterada de que no se circule por esas vías, se había señalizado en todos los paneles de información. A pesar de ello, muchos vehículos iban sin cadena. Ha habido accidentes relacionados con el hielo y con la nieve, y al haber accidentes se colapsan las autopistas, las quitanieves no pueden acceder y por lo tanto se complica todo mucho más. Esta mujer estuvo ayer donde siempre, organizando el caos, que es su especialidad. Es lo que hizo en el día de ayer. Es pionera a la hora de incrementar los problemas. Su fama traspasa Ministro, fronteras. entonces el Partido Popular exigió a Magdalena Álvarez, que era ministra de Fomento, que asumiera su responsabilidad. ¿Qué le parece? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que nada tiene que ver una nevada con la otra, absolutamente nada que ver. Es decir, la nevada a la que usted se refiere o en la que se produce el corte que acaba de poner es una nevada en los accesos, sobre todo a la zona de Madrid, en la Nacional 1, con muy poco espesor, es decir, con no un problema como el que ha ocurrido ayer en la AP6
en la que no había posibilidad de movilizar muchos de los medios como consecuencia de ese bloqueo. Aunque soy respetuoso con los gays y sus problemas, voy a hacer una excepción y hasta perder las maneras con Orgullo Vallecano y mi estúpida alcaldesa. Los gays son muy respetables, gente educada, muy seria. Los de Orgullo Vallecano que van a ensuciar la fiesta, en vez de ser ellos gay, son maricones de mierda. Ayer nevó en España. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más a este programa donde aparcamos el ruido. Estábamos diciendo, bueno, ¿cómo podemos empezar el año? Porque, claro, escuchando voces como las que estábamos escuchando y volviendo al ruido otra vez de la temporada, daba un poco de pereza. Decíamos, bueno, pero si empieza un nuevo año, tenemos que empezar con expectativas nuevas, con algo de optimismo, pero da un poco de perecilla escuchando algunos de los sonidos que estábamos escuchando, pero bueno, como había interés en que los pudiéramos comentar, no vamos a eludir los asuntos relevantes que están colocados sobre la mesa y no, en todo caso no lo vamos a hacer sin antes saludar convenientemente. Muy buenos días, María.es. Muy buenos días, 2018 ya. Bienvenida, nos hacemos mayores. 2018, nuestra nueva compañera este año, 365 días por delante para cambiar el mundo. Tenemos bastante tiempo. Sí, tenemos tiempo para hacer cosas. Los cafeteros hacen cosas. Bueno, un saludo muy especial a todas aquellas personas que se están incorporando al programa a lo largo y ancho de todo el planeta. Sé que teníamos muchas ganas de volver con vosotros, Olga, el Notas, Nacho Escursel. ¿Qué tal has pasado esas fiestas, Nacho Sebán, Andreu Romaní, Carmen Fernández, David, José González, Ilizor? Bueno, remontando, dice, qué larga se me ha hecho la semana sin la cafetera, dice Ilizor. También se nos ha hecho muy larga a nosotros y teníamos de verdad muchas ganas de volver, teníamos mucho interés en volver a juntarnos y decía alguien, ¿cómo añoro? Digo, sí, os echamos un montón de menos y además es que los días van pasando, pero es verdad que necesitábamos un poco de descanso. Juan Palfrey dice... No, que ya me había olvidado de cómo salía el café. Pero ¿no has desayunado estos días? No, he tenido total abstinencia para hoy tener un subidón de café. Sí, ¿qué tal has pasado tú? ¿Qué tal has estado? Muy bien, de aquí para allá. Señales de vida, te las has tenido que pasar, que te cagas porque has desaparecido. Sí. Bueno, también he dormido mucho. Sí, muy bien. Sí, porque como no he tenido café, pues he dormido mucho. Muy bien. Bueno, luego le preguntamos, luego nos contáis un poco qué tal os han ido las vacaciones a todas vosotras también. Y cómo han ido estos días, estas fiestas llenas de reuniones familiares, también de... momentos emotivos, otros también de aburrimiento. Hay algunas personas que las navidades no les gustan mucho, pero seguro que habéis encontrado momentos para disfrutar también, por lo menos de unos días de descanso. Bueno, vamos a hablar de todo eso, también tenemos que hablar de la actualidad. Este es un programa de actualidad política y por lo tanto, si os parece, podemos despejar en primer lugar, luego vamos a hablar además también con Ainhoa Goñi, pero vamos a despejar en primer lugar las portadas de los periódicos porque además estamos en pleno mes de enero, ya se hacían esperar las lluvias, pero han llegado en forma de nevada y a lo bestia. Hay una parte del país que se ha quedado totalmente colapsada, cerrada. Hemos visto incluso en algunas autopistas, en la AP6, sabéis que hubo muchos problemas en los últimos 3 días, ha habido numerosos problemas, lo cual ha provocado que hoy todos los periódicos abran con esas portadas, con esas imágenes que dejan las carreteras blancas y los coches atascados y a numerosas personas en algunas localidades, en algunos pueblos y en algunas ciudades de este país con dificultades para moverse. Yo tengo algunos amigos que están bloqueados por la nieve, porque aunque el tránsito está abierto y más o menos los quitanieves ya han pasado, pero claro, hay un montón de calles secundarias, de carreteras secundarias que siguen inaccesibles, que siguen cortadas. Así que un abrazo muy especial a todas aquellas personas que hoy vais a estar con una mantita sobre las piernas, esperando a ver si deshiela, porque encima la nieve se ha ido convirtiendo poquito a poco en hielo y en algunos lugares es imposible sacar el coche. Me encontraba ayer una amiga que dice casi 1 metro de nieve sobre el capó del coche y dice, es que no sé si se va a hundir el coche. Y yo digo que no se hundirá, ¿no? Supongo que esto
Los No lo coches sé, ahí en no las lo grandes sé. nevadas aguantan, ¿no? Lo que se ha demostrado con todo esto es que la nieve ha demostrado la hipocresía política, ha destapado la hipocresía política y lo absurdo que es las acusaciones cuando sabes que te pueden venir en contra cuando tú estás gobernando. Claro, porque ahora lo que estábamos escuchando en la introducción eran algunos momentos de hemeroteca, que ha recuperado maldita hemeroteca, alguna entrevista también al ministro actual de Fomento en la cadena SER, que le entrevistaban y le preguntaban, bueno, en el 2009 ustedes pedían la dimisión precisamente de la ministra de Fomento por la gestión que había hecho de las grandes nevadas, por la gestión que había hecho del tráfico y de los servicios de emergencia. Y decía, bueno, es que esa fue una nevada diferente. Pero sea como sea, porque tampoco vamos a caer en la misma aventura que caían ellos entonces en el año 2009, pero sí que es interesante poder escuchar cuáles han sido las reacciones políticas, porque hay una polémica política detrás de todo esto que se ha producido en las últimas horas, si se ha gestionado bien o no esta situación de emergencia, y en un país que cada vez que cae un poquito de nieve, es verdad que se colapsa, no tenemos costumbre, no tenemos los neumáticos preparados. Algunos yo he intentado colocar las cadenas 2 veces y la verdad es que estuve casi 1 hora porque parece muy fácil la primera vez que las colocas en seco y con los guantes sequitos, pero cuando los vuelves a intentar hacer nevando, con frío y con las manos mojadas, la cosa se complica notablemente. Y luego había gente que colocaba las cadenas y no podía salir, así que no... Bueno, no pero yo creo fácil. que si, políticos como el ministro de Fomento y como el presidente del gobierno están en su cargo, creo que tienen bastante responsabilidad como para culpar precisamente a los que cogen el coche, ¿no? Porque entonces llegaríamos a lo que lo decía Mamá Mendizábal en Twitter, decía, ¿para qué cogéis el coche si os van a echar la culpa? ¿No? Cuando además la gestión en esto, Óscar Puente, Partido Socialista, había puesto una cadena de tweets explicando a quién corresponde proteger a los conductores en el caso de nevadas, incluso aunque hubieran cometido, que no es el caso, o por lo menos habrá seguro quién, pero no parece ser el caso, pero incluso aunque hubieran cometido la irresponsabilidad de meterse conscientemente en plena nevada sabiendo que se iban a quedar bloqueadas, que no parece que haya mucha gente tan estúpida como para hacer algo así. Pero incluso en ese caso, la responsabilidad de la gestión y de mantener las vías limpias en una carretera como la AP6, que es la que mayor polémica ahora mismo tiene encima, porque es una autopista de peaje. Es una autopista que está gestionada por una empresa privada, de manera que es una concesión privada, de manera que tenía que garantizar que la pista estuviera completamente despejada de nieve y que estuvieran trabajando los quitanieves. Así que, bueno, hay un cruce de acusaciones entre el gobierno y la empresa que gestiona la autopista. Y ya veréis cómo hoy ocupa las portadas de los periódicos, porque hay periódicos también que están tratando de restarle culpas al gobierno, otros que están intentando sumar polémica. Bueno, todo esto lo vamos a ver. Esto es La Cafetera y tenemos un hashtag, almohadilla, La Cafetera. El 2018 será el año de... Almohadilla, La Cafetera. El 2018 será el año de... ¿De qué creéis que va a ser el año? Puede ser de numerosos, hay numerosos asuntos sobre la mesa. Este año ya se ha empezado a ver, además, la enorme importancia que está cobrando las reivindicaciones del feminismo, de los derechos de las mujeres, de la lucha por la igualdad. Puede ser el año en el que eso quede consolidado de forma manifiesta. Puede ser el año de los refugiados también. Fijaos que en 2016 se ha cumplido un año ahora en diciembre, porque en diciembre de 2016... es decir, hace un año y unos días, el ministro Zoido se comprometía a cumplir los compromisos de los refugiados. Perdón, el ministro de Asuntos Exteriores, a cumplir los compromisos para con los refugiados. En el Congreso de los Diputados, ¿os acordáis? Es de verdad que tenemos unos compromisos que no hemos alcanzado, pero también hay que tener en cuenta que tenemos un año más para cumplirlos y yo me comprometo a que al cabo de ese año España cumplirá con esos compromisos. Así que será el año de los compromisos, porque el año pasado, al que se refería el ministro, y no se han cumplido. ¿Podrá ser este año que entra? Desde luego sí que va a ser un año muy importante para la ciencia. Luego nos lo contará Ainhoa Goñi. El año será la mujer en la ciencia, dice Ainhoa Goñi. Ese va a ser mi año. Luego le preguntamos en qué exactamente, porque también se esperan algunas novedades en investigaciones que están abiertas y que tienen que dar resultados ya a lo largo del año. Pero para vosotros, ¿qué va a significar este 2018? ¿Qué creéis? ¿De qué va a ser el año? ¿De qué debería ser el año? La Cafetera. El 2018 será el año de... Almohadilla, La Cafetera. El 2018 será el año de... Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás sola. Teníamos muchas ganas de volver a estar contigo.
pues vamos a despejar las portadas de los periódicos. Empezamos por los impresos, luego pasamos a los digitales, luego ya si acaso hablamos de ciencia. Ya sabéis que tenéis numerosas formas de contacto. Tenéis el hashtag para hacernos llegar noticias que queráis que coloquemos en esa agenda cafetera. Está ya María atenta a las noticias que nos enviáis a través del hashtag. También un número de teléfono, 627-002-002, 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp. Podéis dejar una nota de audio de unos 30 o 40 segundos con un pequeño titular para que sepamos en dónde queréis colocar el foco. Y ahora, insisto, despejamos las portadas de los periódicos porque también imaginamos que muchos de vosotros que seguís la actualidad, algunas personas ya emigrantes, expatriados que han vuelto a sus casas y que además siguen la actualidad a través de este programa, la actualidad española, que sepáis que han caído unas nevadas tremendas, como os habréis enterado por algunos digitales, si es que los habéis consultado. Se había hecho esperar, no ha llovido nada a lo largo de este año, desde verano. Estábamos ansiosos porque cayera algo de lluvia. Ya le decía yo a Enrique Quesada todos los días, quiero subir a la sierra a ver la nieve, quiero subir... Y me puso un mensaje el viernes, me dijo, vas a ver nieve, te vas a hartar de ver nieve. Y en efecto cayó una gran nevada. Si lo sabía Enrique Quesada, uno deduce que debería haberlo sabido la administración, pero quizá deberían haberle preguntado a él la próxima vez que le consulten, si hay algún problema, que le consulten a nuestro oráculo de Delfos de la climatología. Y el caso es que han caído unas nevadas tremendas, lo cual ha dejado algunas carreteras colapsadas. Dice el periódico El País en su portada, miles de personas quedan 18 horas atrapadas en la nieve. Era muy angustioso, porque a lo largo de esa jornada íbamos asistiendo como numerosas personas desde sus automóviles bloqueados en la nieve, en plena autopista, con unas nevadas brutales, con una niebla increíble, incluso en mitad de la noche. Más de 18 horas, algunas personas con bebés en el coche estaban escribiendo mensajes a Twitter desesperados, esperando que llegase la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Esa unidad que el propio gobierno actual, porque sabéis que esa unidad fue una creación del gobierno de Zapatero, y el gobierno actual calificaba de faraónico, un servicio faraónico, y lo criticaba permanentemente. Bueno, pues tuvieron que ser los miembros de la UME los que acudieron al rescate de decenas de miles de personas que quedaron 18 horas atrapadas en la nieve. Dice el periódico El País, la Unidad Militar de Emergencias movilizó más de 240 efectivos para liberar cerca de 4.000 coches y rescatar a sus ocupantes. Familias con niños, bebés, algunas habían salido con gasolina suficiente por si acaso las condiciones se complicaban. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en esta autopista hubo varios accidentes o varios coches que quedaron atravesados producto de los patinazos en el hielo, y esto hizo que todos los demás coches que venían detrás empezaran a colapsar la vía, de manera que ya no podían tampoco arrancar porque patinaban las ruedas mientras seguía nevando horrorosamente. Horas y horas metidos en los coches, había autobuses grandes llenos de gente que incluso estaban dejando entrar a los coches de alrededor para que cargasen sus teléfonos móviles, para que no se quedasen sin conexión en el teléfono móvil. Familias con niños, con bebés, sin agua, sin alimentos, porque no habían previsto pasar tantas horas en el coche, y la Unidad Militar de Emergencias tuvo que repartir botellas de agua, tuvo que llevar alimentos, en fin, desalojar a las personas que pudieron. 4.000 coches fueron liberados y rescatados los ocupantes. Entre 3.000 y 4.000 vehículos, dice Fomento, y los servicios de emergencias permanecieron entre la tarde-noche del sábado y el mediodía del domingo hasta 18 horas aprisionados en la autopista que transita entre Ávila, Segovia y Madrid y gestiona Iberpistas, sobre el que la empresa que se han colocado precisamente todos los focos. Y dice el periódico El País, Fomento culpa a la concesionaria de la AP6. Dice, desvió ayer la responsabilidad del caos creado en la AP6 por el temporal hacia la concesionaria Iberpistas, a la que se ha abierto un expediente informativo que podría derivar en un procedimiento de infracción. Por su parte, el director de la DGT, Gregorio Serrano, afirmó que los conductores atrapados en la AP6 o no se enteraron de estos avisos o no tomaron las precauciones necesarias. Y ahí se ha situado parte de la polémica. Resulta que el director de la DGT tuvo unas intervenciones que, digamos, no fueron muy afortunadas, porque lo planteó en esos términos. Culpó a los conductores y no a quienes gestionan esa autopista, que son los responsables legales de mantenerla limpia o cerrada en el caso de que no sea transitable. Bueno, pues le escuchamos en los medios de comunicación presumiendo de la manera en la que trabajaron los
servicios de emergencia. Medios disponibles han sido más que suficientes. Le quiero recordar que se desplazaron 2 batallones de la Unidad Militar de Emergencia, que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, no solamente de la provincia de Segovia, sino también de León y de Zamora, patrullas extraordinarias han estado trabajando toda la noche y que todos los medios disponibles se han puesto a disposición de estos vehículos atrapados. Se había advertido de manera reiterada de que no se circule por esas vías, se había señalizado en todos los paneles de información. A pesar de ello, muchos vehículos iban sin cadena, ha habido accidentes relacionados con el hielo y con la nieve, y al haber accidentes se colapsan las autopistas, las quitanieves no pueden acceder y por lo tanto se complica todo mucho más. Eso decía el director de la DGT, aunque es verdad, algunas personas no vieron a los de la UME hasta las 3 de la mañana y claro, se encontraron solos en esas carreteras, perdidos en medio de la noche, una situación verdaderamente dramático. Bueno, hay algunos mensajes referidos a esto entre los oyentes del programa. Quienes viajamos a veces por la AP6 sabemos que los carteles luminosos de información funcionan menos del 50% y funcionan solo los más cercanos a Madrid, con lo cual los coches que se quedaron atrapados más allá de la sierra no pudieron obtener ningún tipo de información de ninguna pantalla. Bueno, esto demuestra que igual serviría de más a los ciudadanos por parte del gobierno pues que hubiese una autocrítica y bueno, una disculpa, ¿no? Porque bueno, al final sí que es verdad que bueno, los ciudadanos y ciudadanas son los que pagan impuestos y los que pagan para el mejor funcionamiento de las carreteras. Sí que es verdad que en este caso estamos hablando de una autopista de peaje y bueno, hay una serie de responsabilidades incluso añadidas, como explicaba también Óscar Puente en ese hilo de Twitter, porque bueno, pues cuando tú pagas un servicio, además añadido, tendrías que tener un servicio mucho mejor. Sin embargo, ya hemos visto que no lo hay y que además no hay una autocrítica por parte de los responsables. Yo fíjate que cuando sucedieron toda la polémica en torno a Magdalena Álvarez y la gestión de aquella nevada, la del año 2009, que bloqueó el aeropuerto, tuvo importantes consecuencias económicas, humanas también, porque hubo un montón de gente que no se podía desplazar, pero es verdad que ya parecía que entonces había una utilización política de una cuestión que es verdad que hay asuntos que son difícilmente manejables, pero aquí, desde luego, responsables hay, porque independientemente de las dificultades o de lo accidental de una nevada de estas proporciones, porque una cosa es que tengas preparadas las máquinas quitanieves, pero si las máquinas luego no pueden pasar porque se produce un cierto bloqueo en las carreteras y eso impide que puedas acceder con las máquinas y a partir de ahí todas las horas que se tardan en despejar, en fin, yo como no soy ningún técnico no me atrevo a valorar esto, pero hay un hecho que es evidente, esto es una concesión pública que tiene la responsabilidad de la gestión pública porque siguen los servicios públicos, sigue siendo un servicio público, pero además tiene unas obligaciones privadas de la empresa que la gestiona y por lo tanto lo que hay son unos responsables y lo que no puede pasar es que estén desaparecidas las administraciones. Yo no sé si 240 efectivos de la UME son suficientes porque 18 horas es un riesgo muy alto de asumir, muy alto, porque había familias con bebés que no tenían previsto pasar 18 horas metidas en un coche, ¿no? Pero el caso es que, sobre todo cuando escuchamos las reacciones que había tenido en el pasado este mismo gobierno, cuando de pedir responsabilidades políticas se trataba. Mariano Rajoy en aquel año, en el año 2009, pedía la dimisión de Magdalena Álvarez, pero además lo hacía incluso con sorna. Ayer nevó en España. No sé si lo sabíais. Sí. Soy gente que veis. Pero es que Magdalena Álvarez no lo sabía. Esta mujer estuvo ayer donde siempre, organizando el caos, que es su especialidad. Es lo que hizo en el día de ayer. Es pionera a la hora de incrementar los problemas. Su fama traspasa fronteras. Es ya conocida en todo el mundo. Esto es una pesadilla. Cuando te la encuentres por una acera, cámbiate a la siguiente. Pero un país como España es inaceptable que se tenga que cerrar un aeropuerto y que se deje a la gente en la calle porque haya una nevada. Y es inaceptable que España tenga al frente de la responsabilidad en materia de fomento a una ministra como la que hay. Simplemente inaceptable. Y pido su dimisión.
Así que, claro, ahora estas palabras cobran un valor diferente cuando son aplicables, porque lo que sí que es un hecho es que se produjo un auténtico caos ayer en numerosas carreteras, porque la AP6 es la que ha ocupado las portadas de los periódicos. Siempre ocurre cuando nieva en Madrid, nieva en toda España. Ya lo dicen muchos amigos míos de Aragón, pero es verdad que no ha ocurrido solamente en España, en Madrid. Ha ocurrido en un montón de sitios que se han encontrado con numerosos problemas, carreteras secundarias, pueblos que están completamente colapsados, que no pueden salir, que están bloqueados. Pero es verdad que la polémica es política y ya se ha trasladado a la política. Entrevistaban al ministro de Fomento en la cadena SER y le preguntaban por estas palabras de Mariano Rajoy. Entonces ustedes pedían la dimisión del ministro de Fomento. Ministro, entonces el Partido Popular exigió a Magdalena Álvarez, que era ministra de Fomento, que asumiera su responsabilidad. ¿Qué le parece? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que nada tiene que ver una nevada con la otra, absolutamente nada que ver. Es decir, la nevada a la que usted se refiere o en la que se produce el corte que acaba de poner es una nevada en los accesos, sobre todo a la zona de Madrid, en la Nacional 1, con muy poco espesor, es decir, con no un problema como el que ha ocurrido ayer en la AP6, en la que no había posibilidad de movilizar muchos de los medios como consecuencia de ese bloqueo. Es decir, son circunstancias completamente distintas. Dice Tribilongo, después de este fin de semana todavía no se habla de nacionalizar las autopistas de peaje. ¿Qué más tiene que pasar para demostrar que no funcionan esas concesiones a empresas privadas, algunas de las cuales ha habido que rescatar? Dice, ya sabemos si Fomento ha calculado la productividad perdida, esa que tanto le preocupa servir a sus amigos empresarios, dice Hardy Useful, porque es verdad que, claro, todo el mundo se siente un poco identificado con los conductores que se han tenido que pasar tantas y tantas horas en los automóviles. La imprevisión convierte la AP6 en una ratonera, dice el ABC en su portada. 3.000 vehículos tuvieron que ser auxiliados por el ejército tras quedar atrapados 15 horas. El gobierno expedienta a la empresa concesionaria, que achaca el caos a la intensidad del tráfico y de la nevada. Miembros de la unidad militar de emergencias tratando de despejar la nieve en un tramo de la AP6, y es la fotografía de portada con numerosos vehículos atrapados en la nieve y dos personas con unas pequeñas palas en la mano, haciendo lo posible por ayudarles a salir, mientras algunos de los conductores salían con sus teléfonos móviles a grabar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Imagen similar en la portada del periódico El Mundo. Fomento y la concesionaria se culpan del caos en la AP6. Más de 3.000 vehículos atrapados por la nieve hasta que fueron liberados por la UME. De la Serna dice que la gestión depende de Iberpistas y esta que coordinaba el ministerio. Y la DGT afirma que advirtió a los conductores, y el PSOE, Podemos y Ciudadanos critican la imprevisión. Bueno, en esto es muy interesante porque hay una serie de mensajes, me gustaría para que pongamos una cosa sobre para que pongamos algo de luz en este asunto. Resulta que ayer Óscar Puente, Partido Socialista, hizo una serie de tweets, publicó una serie de tweets dando algunas explicaciones sobre a quién corresponde realmente la gestión de este asunto, ¿no? Y publicó un hilo bastante largo, entre otras cosas porque el director de la DGT estuvo lanzando completamente balones fuera durante todo el día. Pero es que, decía Óscar Puente, dice, si lo de ayer no hubiese sido suficiente, sigue luciéndose. Entre estos dos tweets hay media hora. En el primero decía Gregorio Serrano, el director de la DGT, publicaba un tuit, decía, en estos momentos no hay retenciones en los accesos a Madrid, solo alguna retención con tráfico lento entre Béjar, Salamanca y Ávila. Previsiones de nevadas débiles en la en la A1, en la AP61, en la A66, el resto de España sin novedad reseñable. Pero es que media hora después se va a cortar de manera inmediata la AP6, la AP61, la AP51 por el incremento de la intensidad de la nevada. Respetar los avisos y las indicaciones de la Guardia Civil. Eso me recordaba Óscar Puente, decía, hombre, dice, ya se está luciendo, pero es que no han pasado ni media hora entre un tuit y otro. Entre uno que dice que no ocurre nada y en otro que sí. Y entonces Óscar Puente hacía un resumen, decía, los argumentos en contra de los conductores pueden ser válidos para una carretera secundaria, pero no para una autopista de pago, que es donde se produjo el problema. La concesionaria es responsable civilmente frente a los usuarios. La responsabilidad política está claramente residenciada en el Ministerio de Fomento y la DGT, porque son los que están obligados a coordinar con la concesionaria ese plan de actuación para evitar las retenciones en esa vía, ¿no? Y
el director general de tráfico es el que mayor responsabilidad tiene, porque es directamente responsable al ser el tráfico su único cometido, por contribuir con sus mensajes a la desinformación de los propios usuarios de la vía. Y bueno, publicaba una serie de mensajes que se habían lanzado desde la DGT, bastante confusos, en fin. Y decía Óscar Puente, decía, la apertura de expediente es lógica, lo que no lo es, teniendo en cuenta la legislación vigente y la jurisprudencia, como se ha expuesto, es que al mismo tiempo el director general de tráfico esté culpando a los conductores. ¿Cómo se puede culpar a los conductores si paralelamente se está expedientando precisamente a la empresa que gestiona eso? Y claro, la primera conclusión es que el plan fue completamente inadecuado, si es que existía tal plan, el plan de emergencias entre el Ministerio, la DGT y la concesionaria de las pistas. Desde luego, si había un plan, que tiene que existir, porque todos dicen que existe, desde luego, a la vista de lo que ha ocurrido, fue bastante inadecuado. No se emplearon los medios suficientes ni se adoptaron las medidas necesarias para evitar las consecuencias que tuvo esta nevada. Y además, es obligación de la administración titular de la vía, velar por el cumplimiento de las obligaciones del concesionario y coordinar con él las actuaciones que sean necesarias. Y eso es una obligación que viene recogida en la ley, en las concesiones. Así que, por mucho que tiren uno a otro, se arrojen las responsabilidades, lo cierto es que los dos se han cubierto de gloria. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Luego vamos a hablar, de ese audio, me preguntabais, de Luis del Val en la cadena COPE. Una gran polémica en las redes sociales en torno a esas palabras, esas descalificaciones, los exabruptos que lanzó el periodista Luis del Val al hilo de la carroza de Vallecas, de la carroza por la igualdad. Sabéis que había una carroza, una de las 16 que había, en la que iban unos transexuales. Era una reivindicación festiva, bastante blanca, sin ningún... Desde luego, viendo el desfile de carrozas, la polémica fue absolutamente sobreinflada, como todo lo que ocurre en este país. Pero a la polémica se le ha sumado esas palabras de un periodista en la cadena COPE que ha tenido una enorme repercusión, porque era un periodista que hasta entonces se le desconocían pronunciamientos de esta naturaleza. Yo coincidí durante 10 años en la cadena SER, más o menos. 10 años, jamás le había escuchado unas expresiones de este tipo. Entonces no era así. Pero bueno, luego hablamos de eso y escuchamos y reflexionamos sobre eso y os cuento alguna cosa de Luis del Val, porque a mí yo soy el primer sorprendido de la deriva de esta persona. Bueno, luego escuchamos esto. Escuchas La Cafetera. This brave boy home, let me gather his ragged bones, shroud them in purple. Y zanjamos los periódicos. En La Razón, Rajoy impone calma en el PP para aprobar los presupuestos, dice el periódico La Razón. En su portada ordena a su núcleo duro negociar las cuentas con el PNV y los canarios para aguantar la legislatura. El presidente transmite al partido que hay tiempo para desgastar a Rivera pese a la caída en Cataluña. También Domènech toma fuerza para presidir el Parlamento con los soberanistas y tormenta política por el caos en la AP6. Así se vivieron las 20 horas en la trampa de nieve, iba con un bebé y se agotaba la gasolina, algunos de los testimonios de quienes viajaban. Y así sucede igual en las portadas de los digitales. En Público.es, manual para escurrir el bulto tras el caos en la AP6, cruce de acusaciones en masa. La oposición culpa al gobierno, el ejecutivo a la concesionaria de la autopista Iberpistas, a Fomento y la DGT, a los conductores, en fin, un cruce de acusaciones en masa para escurrir el bulto. También la AP6 vuelve a abrir el tráfico con la única restricción al paso de camiones, dice Público.es, a esta hora que son las 9 de la mañana. Yo no me atrevo a decir a la hora en la que lo estéis escuchando cómo estará la situación, pero a las 9 de la mañana, según Público.es, la AP6 ha vuelto a abrir el tráfico con la restricción al paso de camiones. También el director de la DGT echa la culpa a los conductores tras quedar atrapados 18 horas. Otra noticia de Público, fascistas braman el cara al sol en las Magas en enero de Valencia ante la pasividad policial, dice Público.es. En Infolibre, la OCU señala a una firma publicitaria como tapadera del canal de Isabel II para pagar el lavado de imagen de cargos del PP, y también Ignacio González se declara ajeno a la fundación que pagó campañas de Aguirre, pero dice que su firma figura porque se la recogerían. Y mientras tanto, el gobierno culpa a la concesionaria y la DGT y a los conductores del caos en la AP6 tras las
nevadas. En la portada del diario.es, Anticorrupción tiene bajo su foco a los 4 políticos del PP que han presidido la Comunidad de Madrid. Dice Arras, arranca la fase clave para determinar la responsabilidad de Gallardón en el canal. Bueno, es que esta va a ser una semana con numerosos asuntos relacionados con la corrupción, porque tiene que comparecer también en el Congreso de los Diputados Rodrigo Rato, ¿no? Tiene que comparecer él. El miércoles. El miércoles será el día más destacado, porque en el Congreso va a haber una comisión sobre la financiación y sobre la crisis de este país, que parece que ya nos hemos olvidado de ella, pero sigue ahí, y sobre todo queremos conocer un poco las causas. No sé si tendrá trascendencia, evidentemente, pero no sé si tendrá luego calado en la realidad. Es decir, si vamos a conocer algo más sobre la crisis o vamos a seguir hablando de la nieve, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, veremos a ver qué dice Rodrigo Rato, porque sí que es verdad que hace mucho que no le vemos hablar en público. Y bueno, ya veremos qué nos cuenta, ¿no? Seguramente alguna imagen nos va a dejar seguro esto. Algo que contar, ¿no? Y además, este va a ser un año en el que algunos de los secretos de sumario, que siguen todavía cerrados, se van a abrir. De manera que vamos a conocer numerosos asuntos relacionados con la corrupción del Partido Popular. Así que parece que va a ser un año agitado en el que todavía estamos a vueltas con el gobierno de Cataluña, todavía estamos a vueltas con los presupuestos generales del Estado. En fin, que tenemos algunos asuntos todavía pendientes. Bueno, esto es La Cafetera. El hashtag es #La Cafetera. El 2018 será el año de... #La Cafetera. El 2018 será el año de... Vamos a ver... Ahora vamos a contactar con Ainhoa Goñi para ver, en materia de ciencia, de qué será el año. No te marches, sigue aquí con nosotros y hablamos con Ainhoa Goñi. Escuchas La Cafetera. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, y para ayudarnos a saber en qué va a consistir este 2018 en materia de ciencia, que además ha sido un espacio muy aplaudido por los oyentes, porque hay mucho interés también en conocer los avances científicos, los grandes superhéroes de nuestro tiempo, pues nos acompaña, ya sabéis, cada semana Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Qué tal estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo has entrado el año? ¿Cómo has salido y has entrado y todo eso? Bien. Muy bien, con mucho frío, creo, como gran parte de los que nos están escuchando, pero todo muy bien, la verdad, con muchas ganas, porque, como decíais vosotros, el año yo creo que, entre otras cosas, además, este año va a ser el año de la mujer y el año de la mujer en la ciencia. Y eso me decías, ¿por qué te parece? Porque dice, mi año será la mujer en la ciencia. Bueno, vosotros allí en el CSIC habéis tenido una noticia muy destacada cuando terminaba el año, que es la primera presidenta mujer del Centro Superior de Investigaciones Científicas Español del CSIC. Consejo Superior, sí. No, es que además con esto yo con Ainhoa Goñi tengo una polémica que se remonta a años. Sí, acá. Porque siempre le pongo una E al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y entonces ahí mezclo varias cosas. Pero que es verdad que habéis tenido el nombramiento de una mujer, que ha sido una cosa muy significada, porque es la primera vez en la historia del CSIC que esto sucede, ¿no? Sí, además, lo que se decía, no es solamente que sea importante para las mujeres, es importante para la sociedad en general, el saber que una mujer y el demostrar que una mujer puede estar en esos puestos y puede estar en el reparto, digamos, de esos puestos de una forma habitual y que no sorprenda. Y te digo más, es el CSIC, que es el español, pero bueno, vamos a ver si los homólogos europeos, que aún no los han tenido tampoco, empiezan a tener mujeres, porque tanto los alemanes, el Masplan, el francés o el italiano, tienen a hombres. Sí que hubo un avance, si te acuerdas, en Ginebra, con el CERN, con la primera mujer, una italiana, que tuvo muchísima repercusión. Bueno, pues yo sinceramente espero que en un par de años no sea noticia, sea algo de lo más habitual, que cualquier institución de ciencia o cualquier tema potente esté dirigido por una mujer.
Sí, esté protagonizado por alguna mujer. Y Ainhoa Goñi, bueno, para Ainhoa el 2018 será el año de las mujeres en la ciencia, pero hay muchas cosas que además de las que vamos a conocer novedades en los próximos meses, pero se producirán avances en la investigación espacial, nos decías también, ¿no? Sí, la verdad es que es un año, va a ser un año bastante potente, y no por las declaraciones de Trump, que ya sabes que ha dicho que la NASA va a tener un especial interés en Marte e incluso en la Luna. Es que además es porque se va a lanzar una misión en mayo que va a llegar al planeta rojo para estudiarlo, y va a haber cosas muy peculiares, porque además tanto la NASA como Japón van a hacer 2 visitas a asteroides. Ya sabes que pues se acercan y tal, pero no solamente se van a acercar en este caso, sino que van a volver con muestras. Entonces se espera que puedan saber de dónde vienen, a su composición y conocer más sobre asteroides, que como sabes es fundamental saber su composición por si en algún momento pueden llegar a acercarse a la Tierra de forma más o menos peligrosa. También cura de enfermedades por edición genética en humanos. ¿Esto qué es? Sí, ha sido noticia en 2017, además, es el famoso CRISPR-Cas9, un nombre impronunciable. Ha habido ya pequeños avances, un niño se curó este año en Alemania, se llamaba que tenía alas de mariposa, estaba el 80% de su cuerpo dañado, y si no llega a utilizarse la edición genética experimental, no se hubiese curado. Está totalmente curado y es fantástico. Se ha editado para curar una enfermedad, pero además es que este año va a empezar ya de forma generalizada. Van a empezar los primeros ensayos clínicos en humanos y en temas muy interesantes, como por ejemplo el papilomavirus. Es fantástico. Imagínate coger cualquier enfermedad ocasionada por temas genéticos, corregir ese gen que provoca una enfermedad y conseguir curarla. Es hacia lo que se está trabajando. Ha habido muy buenos resultados de momento, y es eso. Ahora se va a extender la investigación para que, digamos, se pueda generalizar. Y claro, luego hay algunas noticias relacionadas con el envejecimiento, que ha habido algunas noticias en el 2017 también muy importantes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque sabes que además tanto el cáncer como el envejecimiento tienen una investigación específica. Se va a trabajar mucho el tema de la longevidad en todos sus aspectos, y también el de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, porque somos, y hay que recordarlo una y otra vez, somos una población envejecida. Es lo bueno que trae la ciencia. Vivimos más, pero hay que ver en qué condiciones vivimos. Además, es que ya en 2017 hubo un resultado muy, muy bueno, dirigido por un investigador español, que es Juan Carlos Ispizua, y consiguió, es algo impresionante, revertir el envejecimiento en ratones mediante esta reprogramación celular, pero es que además con cifras muy, muy interesantes. Aumentó la longevidad de los ratones hasta en un 30%. Bastante elevado. Se va a seguir trabajando en eso, evidentemente solamente en ratones, pero son resultados muy interesantes si consiguen trasladarse o empezar a trasladarse a seres humanos. Aún queda, Mira, estoy viendo algunos mensajes cuentíficas, dice, el año de la mujer en la ciencia, y pone un gif así como muy de celebración. Mujeres en ciencia, dice, el año también de la inteligencia artificial, donde hay muy pocas mujeres, y el año de la biología molecular. Sí, y además, como decías tú, el tema de inteligencia artificial es verdad que tiene nombres propios. Tiene Google, que hay muchas mujeres investigando ahí, evidentemente, y también está Elon Musk, que como sabes también tiene bastante que decir ahí. Es muy curioso. Hablaremos probablemente de nuevos avances. Esperamos que con mejores resultados los experimentos de coches sin conductor, los famosos Tesla y otros. Pero también este año el AlphaGo. ¿Tú juegas al ajedrez? He jugado con el pequeño Fer algo, le enseñé a jugar y entonces jugué un poquito. Porque va María.es y se ríe cuando digo, pero ¿qué tienes que decir, María.es? Le enseñaste. Que te ha pillado, pero a mí también me has pillado, ¿eh? No, perdona, yo juego al ajedrez, hombre, digamos que no soy Kasparov tampoco, pero vamos, te voy a contar, lo que pasa es que no me quiero desviar, pero el pequeño Fer descubrió vídeos en YouTube con jugadas, entonces aprendió a hacer la jugada del pastor, que es una jugada que consiste en eliminar al enemigo en 2 movimientos. Si el enemigo hace un poquito las reacciones que se presupone que son las más habituales,
y efectivamente consiguió eliminar a una de sus amigas, a la pobre Clara, en 2 movimientos, lo cual fue bastante frustrante para ella, pero luego ya se le acabó el cuento rápido, ya investigaron. Pues, pero vamos, que sí que juega un poco. El pequeño Fer ha hecho algo que hace el programa Alfa Cero, que es que aprendió por sí mismo, bueno, con un poquito de ayuda pero básicamente aprende. Pues es lo mismo que han conseguido los ingenieros con este programa, y es que tras digamos, ponerlo en marcha, consiguió vencer en solamente 4 horas al mejor programa de ajedrez de la historia. O sea que, además de inteligencia, han conseguido que los propios programas vayan aprendiendo conforme van jugando y consigan no solamente ganar al pequeño Fer, sino ganarte a ti también, que bueno, no parece que sea muy difícil. Bueno, vamos a mantener el respeto. Ainhoa Goñi. Dice Nacho Escursel, dice, científicamente será el año de las redes neuronales, de la fabricación aditiva, pero es verdad que en inteligencia, tenemos que hablar un día de robótica y de inteligencia artificial, porque se están produciendo unos avances maravillosos, tremendo, formidables, pero eso también plantea unos retos muy importantes en términos de conducta, incluso de filosofía, de moral, de ética, de comportamiento, que aprender, que pueden llegar a controlar, sí, por supuesto. Es muy interesante. Bueno, Ainhoa Goñi, que te esperamos en el estudio algún día, a ver si te puedes escapar un día y te vienes a desayunar aquí con nosotros, Ainhoa. Cuenta con ello, eso sí, café con leche, prométeme eso. Hombre, por supuesto, siempre tengo un gran café con leche esperándote. Entonces está hecho. Ainhoa Goñi, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muchísimas gracias, Ainhoa. Un abrazo. Un saludo, cuídate, adiós. Buenas noches, cafetera. Resistencia. Cambio de año y yo espero que haya muchos cambios el año que viene. De verdad, necesitamos que esto cambie. Bueno, sed felices. Muchos besos. Chao. Before I drift away, speak to my heart. Buenos días, cafetera. Pues fijaros si hay cambio climático, que mientras hay un temporal de nieve en España, aquí en Finlandia, cuando tradicionalmente por estas fechas suele hacer pues menos 10, menos 15, incluso menos 25 grados bajo cero, el mar está helado y está todo lleno de nieve, pues ahora no bajamos de 0 grados, no hay nieve, está lloviendo y el mar no puede estar más líquido. Eso es una diferencia de más de 15 grados. Y no sé, da la sensación de que nos vamos a freír vivos algún día. Me gustaría que trajeras a algún experto que explicara lo de los 2 grados de diferencia, porque en realidad lo que estamos experimentando tanto en verano como en invierno es una diferencia muchísimo más grande, de muchos más grados. No sé yo muy bien cómo se explica esto desde el punto de vista científico. Muchas gracias. Bueno, con las medias de las temperaturas, pero tienes mucha razón, Daniel. A mí este es un tema que sabéis que me tiene totalmente obsesionado, y no solamente porque sea un absoluto convencido de la necesidad de la ecología política y del impulso al medio ambiente, y por eso me gusta tanto que hablemos con Juan López Duralde y hablar con frecuencia de cambio climático, de cómo está cambiando nuestro entorno ante la indiferencia absoluta, cuando no la responsabilidad absoluta de autoridades nacionales e internacionales, ¿no? Pero ¿cómo es posible que no haya llovido nada? Aquí ha llovido este fin de semana, pero es que desde verano no hemos vimos un chaparrón un día bastante turbulento, y no ha llovido nada en el centro del país. Deben estar los pantanos. Claro, ahora además cuando nieve, con la nieve y con el hielo de golpe, pues vamos a ver qué consecuencias tiene. Todavía la nieve, si el deshielo es lento, pues no será muy negativo. Pero en todas las zonas quemadas de Galicia, uno de los efectos que está teniendo, que está el monte todavía empapado de cenizas, uno de los efectos que está teniendo le llaman el chapapote de la tierra, porque no deja pasar bien el agua, y entonces se están creando
bueno, se está quedando en superficie, entonces todo esto está arrasando con el terreno, ¿no? Una cosa lamentable, en todo caso, y la indiferencia está tan brutal y la cantidad de negacionistas que hemos estado escuchando durante todos estos años mientras había un grupo de personas que estaban alertando de los riesgos que estábamos asumiendo, ¿no? Y solamente tenemos un planeta, lo estamos machacando, no tenemos ninguna responsabilidad, queremos seguir viviendo exactamente igual que vivimos, creciendo con la economía igual que siempre crece. Nadie habla del decrecimiento, de la necesidad de recuperar en parte pues bueno, en fin, no me atrevo a entrar en este territorio, pero en efecto, Daniel, esto que denuncias y esta misma mirada que tenéis allí desde Finlandia, esa preocupación la observamos también aquí, ¿no? Enrique Quesada decía el hombre que preveía las nieves, y nos decía también en WhatsApp, y el frío en las pateras. Ciertamente es duro estar 18 horas encerrado en un coche bajo la nevada. Pues eso nos puede llevar a pensar cómo lo pasan los que están 18 horas hacinados en una barca cruzando el Mediterráneo, sin la mitad de asistencia que los que están en el coche. Bueno, es que claro, no queremos ni imaginar la situación de quienes estos días están tratando de cruzar el Mediterráneo, huyendo de la guerra, con niños de la mano, buscando refugio en esa Europa que luego no los recibe precisamente con los brazos abiertos, a pesar de haber asumido la responsabilidad de acogerlos y la forma en la que estamos dejando que mueran. Bueno, vamos a ver si entre todos conseguimos primero concienciar, porque de la conciencia nace la acción. Cuando muchas veces dicen, bueno, es que las campañas en Internet no sirven para nada. Las campañas en Internet sirven para concienciar, porque la acción solo nace de la conciencia. Y una vez empezamos a mirar con valentía los retos que tenemos por delante, una vez los ponemos sobre la mesa, una vez conversamos sobre eso y aprendemos a explicarlos, entonces es cuando empezamos a tomar medidas. Así que no es tan irrelevante el trabajo de concienciación y las campañas que muchas veces se hacen a través de las redes y incluso a través de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, vamos a hablar enseguida de la agenda cafetera. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. No te marches, ¿eh? I know the way that I can be, and still you run to Oye, quiero también que pongáis mensajes a través del hashtag, porque hay dos objetos. Uno, La Cafetera, el 2018 será el año de... Podéis decir, ¿de qué será el año? Dice Trieste. De la dimisión de Rajoy, de la justicia social, del final de la violencia de género, del fin del machismo, de soñar, dice Enrique de Gracia. Dice, será el fin de los hashtags largos. No, creo que eso no ha hecho más que empezar, Enrique. Pero, bueno, sí que... ¿De qué creéis que será el año? Y en todo caso también me gusta, para la última parte del programa, que nos contéis cómo estáis, cómo están los oyentes del programa, cómo está la resistencia, cómo os encontráis y cómo afrontamos este año. Si lo afrontamos con optimismo, con la mirada hacia adelante positiva, si estáis un poco cansadillos, si estáis un poquito... Bueno, pues todo eso. Almohadilla, La Cafetera, el 2018 será el año de... En nuestros emigrantes y expatriados, algunos de los cuales tendrán que ir volviendo ya para casa, que os estamos esperando con los brazos abiertos y con muchas ganas de que podáis volver, aquellos que lo deseéis. Ha causado mucha sensación ese audio que preparó María con esos testimonios que nos hicisteis llegar de los emigrantes, de aquellas personas que estáis viviendo fuera de España y que queríais enviarle mensajes a vuestras familias, tan bonito, con algunos mensajes tan positivos. Muchos de vosotros y de vosotras ya estaréis volviendo a vuestros nuevos ahora hogares en el exterior, así que os enviamos un abrazo muy fuerte y nos gusta mucho saberos ahí escuchando el transistor en la oreja, apoyados en la almohada mientras estamos un ratito juntos ahora por la mañana. Bueno, esto es La Cafetera, y en La Cafetera hay una agenda, que es la agenda setting, y hay otra agenda que es la agenda de La Cafetera, con algunas de las noticias que vosotros queréis que tengan protagonismo en este espacio. No te marches. From this day
forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, vamos a hablar ahora de la agenda cafetera enseguida, pero dejadme un minuto porque una de las personas que estuvo atrapadas, hubo algunos oyentes del programa, pero uno de ellos, Pachi Freites. Pachi Freites, muy buenos días. Hola, buenos días, cafeteros y cafeteras. ¿Qué te pasó? ¿Estuviste atrapado en el coche? Pues bueno, y eso que nosotros fuimos de los que tuvimos suerte, porque nos quedamos atrapados en un lugar al que pudo acceder una grúa y a duras penas consiguió llevarnos a 20 por hora y entre la nieve hasta un hostal de carretera que los dueños estaban de vacaciones y lo abrieron solamente para dar cobijo a toda la gente que pudieron. Porque si algo bueno tiene que pasar en estas cosas es que ves lo maravillosa que es la gente que habita en este país. Así, ahí se descubre mucha la solidaridad de los ciudadanos, de la gente, de la buena gente, que, entre otras cosas, se ayudaban de unos coches a otros. ¿Estuviste durante mucho tiempo atrapado? Pues yo salí de Salamanca a las 4 de la tarde y llegamos ayer a las 6:30, 7 de la tarde llegamos a casa. O sea, un poquito más de 24 horas. Ostras, 24 horas. ¿Tuvisteis que dormir en el hostales y todo? Sí, tuvimos la suerte de que nosotros pudimos, ya te digo, que nos rescataron y pudimos llegar hasta el hostal. Pero claro, el problema fueron las muchísimas personas que evidentemente, claro, eran imposible rescatarles porque las grúas no podían acceder y evidentemente ni grúas, ni quitanieves, ni Guardia Civil, ni nada. Claro. Jolín, Pachi Freites, pues es que mientras estábamos en el programa me ha puesto un mensaje, me dijo, yo precisamente estuve atrapado. Digo, pues es una excusa maravillosa para que podamos charlar un rato, Pachi, porque además estás trabajando un montón ahora, estás de sitio en sitio, no hemos podido salir por Malasaña. A ver cuándo te paras unos días por Madrid para que nos demos un paseo. Pues sí. ¿Qué estás haciendo? Sí, ¿estás con la obra de teatro? Desde luego que sí. Estoy con la obra de teatro, estoy de gira con la obra de teatro y estoy grabando una serie para Telecinco que se llama Secretos de Estado. Muy interesante, muy chula. ¿Sí? ¿Qué tal vais? ¿Ya lleváis muchos capítulos? Pues estamos haciendo el sexto. O sea que estamos haciendo ahora. Ya tenéis unos... muy bien. ¿Y cuándo se estrena? ¿Cuándo lo vamos a ver? Pues después de verano. Después de verano. Bueno, vamos a Después de verano, sí. ¿Y tú cuándo te vas a venir a echarnos un vistazo aquí al programa, un ratito? Pues ya sabes que cuando quieras, yo encantado de la vida. Yo tengo muchas ganas de ver el nido del águila. En cuanto pases por Madrid un rato te vienes. Claro que sí, por supuesto. Tenemos que ir a Oye, Fer, que yo sí quería decir una cosa respecto a todo esto, a todo lo que pasó ayer. Porque yo creo que también en el fondo todo el mundo tiene parte de razón y en el fondo todos también tenemos un poco de parte de culpa. Pero yo sí que hay una cosa que sí que tengo bien clara. Y es que cuando se trata de unas fechas como las que fueron ayer, la gente no iba de vacaciones a ningún sitio. La gente volvía a casa porque tiene que volver, porque tiene que trabajar. O sea, la gente no vuelve ese día por capricho. La gente vuelve porque tiene que trabajar. Lo que es evidente es que cuando tú eres responsable de la seguridad de tantas personas, tú tienes que tener en cuenta dos cosas. Primero, sabes
que vienen miles de personas que van a ocupar esa carretera sí o sí. También sabes que viene una tormenta de 3 pares de narices. Bueno, pues yo creo que lo que tienes que hacer es ponerte la tirita antes de hacerte la herida. No sé si... Totalmente, absolutamente de acuerdo. No sé si me entiendes. Sí. No, totalmente, porque mira, esto mismo que tú, sobre lo que estás diciendo, dice Rodrigo Martínez, dice que ¿cómo estamos? Dice, yo estoy doblado de andar quitando nieve con la pala, dice, pero podré ir a trabajar esta tarde sin problema. Claro, la gente no estaba por capricho en la carretera, estaba en la carretera porque tenía que ir a trabajar, no era... Tenía que volver de las vacaciones. Claro, la gente no se mete con bebés y en esas condiciones así alegremente. De todas maneras, yo también pienso, y también creo que es evidente, yo creo que es mucho más fácil decirle a una persona, aunque se enfade contigo, dese la vuelta y vuélvase por donde ha venido, aunque se enfaden contigo y te digan, joder, qué imprevisores, bueno, de acuerdo, pero mire, yo le voy a decir que se vuelva usted a donde ha venido y por lo menos esta noche va a dormir caliente, a dejarle pasar y meterse en el infierno, que fue lo que nos pasó a nosotros. Porque aun con cadenas, aun con llevaras lo que llevaras, da exactamente igual. Cuando el flujo de coches es tan grande, un simple camión que se cruce, un simple accidente con heridas, o simplemente con que 50 de los miles de vehículos que había ayer no llevaran cadenas, ya tienes el cisco preparado. Claro. ¿Vosotros llevabais cadenas? ¿Tuviste que ponerlas y todo? Pero da igual, pero es que es inútil. ¿De qué te sirve poner las cadenas si de 200 metros más adelante, que fue lo que nos pasó a nosotros, se habían cruzado 2 coches? Claro. Es que es imposible. La gente no quiere mover su coche hasta que llegue la Guardia Civil o llegue alguien, porque lo que no quiere es acabar con el coche en la cuneta o darle un golpe a otro. No, y luego había gente que decía que con cadenas incluso la cantidad de nieve y de hielo era tal que no había manera de avanzar. Así que sí, claro. Sí, el problema es cuando llega el hielo. Porque mientras hay nieve, bueno, pues mira, aunque lleves ruedas de verano, despacito y detrás, si tienes la suerte de llevar un todoterreno delante que tiene la rodadura ancha, oye, mira, despacito llegas a donde sea. El problema es cuando llevas mucho tiempo parado y la nieve se convierte en hielo. Entonces se acabó. Bueno, Pachi Freitez, que te esperamos en el estudio un día. De todas formas, a ver si vas a estar unos días por Madrid, tendremos que hacer una pequeña salida por Malasaña. No vamos a dejar que Enrique Quesada esté, en fin, que ya debe tener síndrome de abstinencia de quedada. Así claro que sí. Yo lo tengo, o sea que no es no, yo también. ¿Eh? Bueno, Pachi. Y lo hacemos extensivos a más cafeteros que se quieran apuntar. Claro, el día que vayamos a quedar lo decimos en antena para ver si se apunta más gente. Perfecto. Estupendo. Dice María Puntos que invadimos Madrid. Claro, ya que nos ponemos, invadimos Madrid, ¿no? Sí, es verdad, claro que sí. Bueno, Pachi, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Bueno, oye, que quiero desear un año espléndido y fantástico a todos los cafeteros, a todas las cafeteras y que los Reyes hayan sido buenos, espero que sí. Venga, es un gustazo hablar contigo. Cuídate, Pachi. Venga, un abrazo muy fuerte. Adiós, hasta luego. Bueno, seguimos con la agenda cafetera, que he interrumpido a María un momento, pero digo, tenemos que dar paso a Pachi, que además nos gusta mucho hablar con los oyentes del programa, y como había estado atrapado, pues nos apetecía mucho conectar con él, pero hay algunas noticias que están enviando los oyentes y que queréis que tengan este protagonismo. Bueno, si quieres, despedimos también a las emisoras, ya que son las 9:30, y empezamos con la agenda de la cafetera. Nos habéis enviado varios de vosotros algo que también tiene que ver precisamente hoy, que es el lunes de ciencia, con la investigación y precisamente con los investigadores. Público.es publicaba un titular que era 2017, otro annus horribilis, uno más para los investigadores españoles. Y es que entrevistaban a Pablo Jiménez Gómez, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, y decía a este diario, dice, este 2017, con los presupuestos prorrogados, aún no tenemos datos definitivos, pero cada vez estamos más lejos del cumplimiento de los objetivos comprometidos con Europa. Ahora tendríamos que rondar ya el 2% del PIB para acercarnos a lo pactado. Pero, sin embargo, dice que al inicio de la crisis ya había en España unos 140.000 investigadores y hoy quedan 110.000, según las estimaciones más optimistas, decía. Y explicaba que por condiciones económicas y de calidad laboral la gente mejor preparada acaba yéndose. Dice, en España a un predoctoral con la carrera y el máster se le pagan 900 euros al mes. Si, por ejemplo, te fichan desde Reino Unido, ya te ofrecen 1.200 euros mensuales más para que te equipares con ellos. Es decir, que hay una gran diferencia entre los 900
euros al mes y los 1.200. Pero además, también os enviabais un balance, y también era un balance sobre el año que deja un mal trago para la izquierda, ¿no? Infolibre decía que crece la preocupación en sectores del Partido Socialista y de Podemos por la ausencia de la izquierda en el debate sobre la crisis política tras el 21D. En el tiempo transcurrido desde las elecciones en Cataluña, decían, después de que sus estrategias territoriales no hayan cosechado el apoyo ciudadano que esperaban y con la elección de nuevo presidente pendiente de las decisiones judiciales, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no han tomado ninguna iniciativa en materia territorial, decían. Y el secretario general del PSOE, matizaban, no comparece en público desde el día después de las elecciones. Y su homólogo de Podemos ni siquiera ha protagonizado una intervención pública para hablar del resultado de la votación. Así lo precisaban y lo matizaban en Infolibre, pues destacando un poco el papel de la izquierda en esta crisis política catalana. Pero también tenemos que irnos a algo que igual también debería preocupar al Gobierno, y es que el Consejo de Europa ha constatado que España ha obviado sus recomendaciones para luchar contra la corrupción. Esta información la habréis visto a lo largo de estas Navidades, la recuperamos aquí en la agenda, y es que tan solo se han implementado 7 de las 11 sugerencias y además se han puesto en práctica de forma parcial. Una de las iniciativas no satisfechas implica desarrollar y adoptar un código de conducta en el Parlamento para prevenir los conflictos de intereses, y además decían en el diario.es que España ha asegurado a las autoridades europeas que no es posible, dicen, que el Gobierno dicte órdenes o recomendaciones sobre un caso a la Fiscalía General. Así que de momento pues ha habido un tirón de orejas por parte del Consejo de Europa. También, como decimos y como hemos puntualizado aquí en el programa, el Congreso inicia 2018 con las comparecencias de Rato, Solbes y Salgado. Como decimos, el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y los exministros de Economía socialistas Pedro Solbes y Elena Salgado explicarán en la comisión que investiga la crisis financiera la gestión que ellos llevaron a cabo para afrontarla. Concretamente, como hemos dicho, a Rodrigo Rato le tocaría este martes a las 9:30, después de que la Audiencia Nacional confirmara el pasado octubre su procesamiento por el caso Bankia, al entender que existen indicios de que, como presidente del banco, conocía las presuntas falsedades en las cuentas empleadas para la salida a bolsa de esta entidad. Y terminamos con 2 noticias. Una de ellas tiene que ver con Archidona. Como sabéis, hubo una de las personas recluidas en ese CIE improvisado en una cárcel. Pues hubo una persona que falleció y pues hubo un archivo de la causa. Ahora mismo la familia del fallecido en Archidona recurrirá el archivo de la causa y Argelia abre una investigación. Los abogados de la acusación particular y de la acusación popular se muestran sorprendidos por la rapidez del archivo de la causa y creen que no se ha investigado lo suficiente. Recuerdan además que aunque se trate de un suicidio no significa que no pueda haber responsabilidades penales. El juez dijo que Mohamed se había suicidado, Interior también, pero el hermano de Mohamed, Andalucía Acoge, y la coordinadora impulsada contra el improvisado CIE de Archidona dudan de lo que en realidad le ocurrió a esta persona. Quieren además preguntar a los inmigrantes, es decir, como testigos, pero la autoridad judicial lo rechaza y, excepto abogados personados en la causa y políticos, nadie puede entrar. Pero hay que destacar que desde su muerte Interior ha expulsado a más de 300 internos de Archidona y que de momento en el centro penitenciario de Archidona todavía se cuenta con más de 200 internos, como decimos, a los que se ha privado de libertad. Y terminamos, como decíamos, con una última noticia. En este caso era del 6 de enero, pero no por eso es menos importante. Oscar Camps, de la ONG Proactiva Open Arms, decía: hay un naufragio al norte de Trípoli, decenas de ahogados y otros tantos desaparecidos. La Marina italiana está recuperando a algunos supervivientes. El marcador de muertos del 2018 se acaba de estrenar. Tristeza y desesperación, decía. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. Bueno, pues comienza el año 2018, dice Lucía, bióloga de bata y bota. Dice Lucía: ay, hoy aparte de la cafetera creo que necesito un café de verdad, vuelta a la rutina. A ver si este año 2018 es el año de la humanización de la sociedad. Ojalá dejemos a un lado el individualismo. Bueno, tenemos muchas esperanzas para este 2018. En todo caso, también intentemos despejar lo negativo, intentemos apartarlo, dejarlo a un lado, porque veíamos al final de año, ya lo comentamos hace unos días aquí en el programa, al final de año, como todo el mundo decía, había mucha gente que decía: bueno, dejamos atrás un año terrible, el 2017. Decíamos, vamos a intentar mirar con optimismo.
No ha sido a lo mejor el mejor de los años para todo el mundo, pero a lo mejor hemos encontrado espacios también para el sosiego y para pasar buenos momentos juntos. Ha sido el año de la desvirtualización, de verdad ha sido un año tan malo. Ha sido el año en el que nos hemos abrazado. Podemos poner el foco en las cosas negativas o podemos poner el foco en las cosas positivas que han sucedido, que no han sido pocas. También hemos encontrado un montón de cosas. Así que esperemos que el año 2018 nos esconda, nos oculte más espacios positivos que negativos. Pero aún así miremos hacia adelante con optimismo y con ganas y con energía, que tenemos mucho por delante y tenemos muchas energías para afrontarlo. Sobre todo porque queda un año entero. Yo tengo muchas expectativas. Este va a ser un año precioso. Uh-huh. Sí, yo, mira, si lo dibujo así sobre la mesa, va a ser un año muy bonito. Va a ser un año lleno de grandes aventuras. Sí, vamos a vivir grandes aventuras, grandes retos emocionantes y lo vamos a pasar muy bien. Va a ser un año muy divertido, sí. Y desde luego no va a ser un año tranquilo. Me parece bien. Eso seguro, ¿a que sí? ¿Ves? Tenemos muchas cosas para hacer. Además tenemos todo un año para hacer viajes, para hacer cosas muy, muy interesantes. Sí, los cafeteros hacen cosas. Sí. Gente que hace cosas. Lo que estaba haciendo el repaso, mira, el otro día cuando enviábamos el boletín a los mecenas, estábamos haciendo el repaso de las cosas que hemos hecho en el 2017 y hemos ido. Fuimos al barco de Greenpeace, el primer programa que hicimos fuera, desde la cubierta del Rainbow Warrior. Y esa noche en el camarote del Rainbow Warrior, que a mí me tocó con el cocinero ruso, creo que era. Iba a decir algo de los pies, pero no lo voy a decir. No, que va, pobrecito. Además era encantador, era muy simpático, era un poco frío, porque era ruso. Bot ruso que enviaba. Ahí aprendiste a hacer bots rusos. Ahí aprendí, claro, di un curso seguro. Bueno, ya le encontrarían, seguro que si a Eduardo Inda le pasas esas dos informaciones juntas. Sí, no, enseguida se mezclan cosas, sí. Bueno, si la pasas a Landete la liamos gorda. O sea, has estado en un submarino, no, en un barco de ecologistas de estos. Y si metes las cabalgatas de Reyes ya lo bordas. Buah, melenudos rusos. Bots rusos en las cabalgatas. Enseñándote a hacer bots rusos arremetiendo twist todo el día ahí desde los camarotes. Hicimos ese programa tan divertido, es una broma, Alandete, no te lo tomes a mal. Hicimos un programa muy divertido desde la cubierta del Rainbow Warrior, que la verdad agradecemos a los amigos de Greenpeace esa invitación porque estuvo muy bien y disfrutamos mucho de esa breve estancia en el barco de Greenpeace tan emblemático, y ahí desde la cubierta hicimos. Bueno, fue estupendo ver amanecer en el Rainbow Warrior y escuchar las canciones por la noche, a pesar de que María quiso desembarcar en el puerto. Empezó lo tienes guardado, ¿eh? Y más que lo voy a tener, porque ayer me vino a la memoria. Sí. Sí, pero no le conté a Antena con todo su esplendor, hace falta. ¿no? Sí, yo creo que un poquito deberíamos contarlo, sí. Pero bueno, que quiso desembarcar por la tarde. Dijo, bueno, sí, está muy bien esto del Rainbow Warrior, vámonos fuera. Y yo veía ahí a los Madre mía. Había dos opciones. Una, que era quedarnos con música y tal en la guitarrita Pero en la luego había cubierta. otros que se iban a tomar algo. Y como era también María la dijo, gente que había estado así muy desembarcar. pendiente de nosotros y tal, yo dije, bueno, a pues los vamos a ir bares con del puerto, ellos, a los bares porque del han estado puerto. muy pendientes de nosotros. Tú eres más de los bares del puerto que de... Entonces me dijo, no seas tan blanda. Claro. Bueno, pero luego fuimos a Cataluña, Barcelona. Desvirtualización con los oyentes de Barcelona. Bueno, antes hicimos la desvirtualización. La gran desvirtualización de Madrid, que este año hay que repetirla. Pero estuvo muy bien. La desvirtualización de Madrid allí en el Palacio de Cristal. A ver si este año tenemos suerte y podemos repetir en el mismo sitio y hace buen tiempo. Que como se está retrasando tanto el invierno, lo mismo cuando lleguemos hay nieve. Pero hacia mayo, ¿no? Lo hicimos, que tuvimos mucha suerte porque mayo, hizo muy buen día. Nos pegó una buena solana. Yo me acuerdo que hacía bastante sol. Sí, la gente aguantó ahí estoicamente, pero allí se hicieron muchos grupos de amigos y gente que se conoció por primera vez. Era precioso verlo desde arriba, como la gente se abrazaba. Este año tenemos que llenar el retiro. Este año lo grande. Muy, muy recordado por la gente. Además hubo algún oyente que nos dijo, yo tengo también unos altavoces en casa gigantes. Si quieres, si me lo dices el próximo año, nos los llevamos todos y los enlazamos unos a otros y la montamos gordísima. Claro, yo creo que tenemos que prepararlo bien y entonces hablamos aquí con cada uno de vosotros y vemos un poco cómo nos organizamos. Cada uno y cómo nos... Pero bueno, incluso en esa organización improvisada funcionaron las cosas muy bien porque la gente acogió muy bien a quienes iban solos y fue bastante bueno. Después, Barcelona, los oyentes de Barcelona, algunos que no habían podido venir, tuvimos la oportunidad de conocerles, cenar con ellos. Fue una cena muy divertida, muy agradable, con guitarra, que el otro día enviaba al WhatsApp de Barcelona los vídeos cantando. Luego le cantamos La Tuna a Emilio Silva, también le cantamos un poco de La Tuna. Y después el viaje a Galicia.
seguir los incendios, el viaje a Portugal desde casa de Pilar del Río, y tenemos algunos pendientes muy interesantes, porque tenemos que hacer la ruta de los refugiados, ese es un viaje que tenemos pendiente. Sí, pero eso yo creo que es también se retrasa porque hay que prepararlo muy bien, porque una vez estás allí tienes que preparar muchísimas cosas. Pero ese es un viaje que yo tengo mucho interés en que podamos verlo en primera persona desde allí con los oyentes, y sí que tenemos muchos proyectos para este año y bueno, pues por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que hacéis posible este programa, a todos los oyentes, a todos los mecenas también. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, porque sin él no sería posible tantos proyectos y tantas cosas sobre la mesa, y mucho. ¿No te da un poco de vértigo 2018? No, ningún vértigo. No, yo no tengo miedo al futuro. ¿No? No, ni reproches a mí un poco la actualidad al pasado. Sí que me da un poco de vértigo. Nada, ninguno. ¿No? Ningún vértigo. ¿No? Ni reproches al pasado, ni miedo hacia el futuro. Siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Mira, una cosa que a mí me ha pasado, pero esto me ha pasado con los años, que va a batallita. Cuidado. Cuidado que se avecina batalla. No, yo nunca me arrepiento de las cosas que han sucedido. O sea, incluso de los errores y de las equivocaciones, porque en aquel momento, con esa información, se hizo lo único que se podía hacer. Y si volviera a suceder, repetiríamos los mismos errores, las mismas equivocaciones. Y una persona está construida en base a pequeños trocitos. Y algunos trocitos son tristes, otros son alegres, otros son errores, otros son aciertos. Y eso es lo que compone lo que somos a día de hoy. Entonces uno no puede decir, es que no me gusta como soy. Hay que mirar hacia adelante y si no te gusta como eres, cambiarlo e incorporar nuevos trocitos a tu forma de ser, ¿no? Así que ni reproches para atrás, ni temores hacia adelante. Siempre hacia adelante, de la mano, mirando al horizonte como amanece en este pequeño planeta llamado Cafetera. Y bueno, decía, iba a hablar de lo de Luis del Val, que ya me sienta cerrar, pero me da mucha pena porque coincidí más de 10 años con él en la cadena SER, estábamos juntos en el programa de Gabilondo. Y entonces Luis del Val hacía una sección que se llamaba las fotografías. Cada vez que venía un invitado al que entrevistaba a Iñaki Gabilondo, Luis del Val hacía una fotografía sonora. Y entonces hacía un pequeño retrato, un pequeño texto, escribía allí, improvisaba un pequeño texto. Y la verdad, algunos eran muy ingeniosos y retrataban bastante bien al personaje que venía, los movimientos o incluso, bueno, pues la forma física, el lenguaje no verbal. Y él lo contaba y algunos marcos, ponía muy bonitos marcos después. Y de hecho hizo uno muy bonito cuando se marchó Iñaki Gabilondo y acabó yéndose con los años a la COPE y ahí le perdí la pista. Yo no tenía mala relación con él, ¿eh? No tenía una relación extraordinariamente cordial, pero nos llevábamos bien. No era amable y tampoco me parecía muy extraordinariamente progresista. Me parecía, bueno, un tipo singular lleva esa especie de corbatilla, ¿sabes? Que lleva como unos... Sí, es que no sé muy describirlo, es como una pajarita, sí, no. Pero así como sí. del oeste, muy, muy singular, muy característica. A mí la gente que es original me parece original y ya está. Bueno, y no había mala relación y además admiraba en cierta forma esa capacidad que tenía para llevar al papel lo que estaba viendo, ¿no? Y tenía cierto ingenio. Pero nos ha sorprendido en estos días, cuando se ha convertido en trending topic, por unas palabras que dijo en la COPE, insultando a quienes habían organizado la caravana por la integración, una de las carrozas, porque ni siquiera era toda la caravana de los Reyes Magos en Vallecas, que sabéis que ha tenido tanta polémica. Para empezar hay que decir que después de ver lo que ocurrió en televisión, yo vi la cabalgata y desde luego fue tan extraordinariamente exagerada la polémica que uno se da cuenta cómo se utilizan en este país las cosas con tanta frecuencia, ¿no? Da un poco de vergüenza ajena ver la dimensión de la polémica en una caravana que además de ingenua era profundamente familiar, porque había quien creía que allí lo que se iba a ver era un despiporre sexual en toda su extensión, y allí lo que había eran 3 personas disfrazadas, dice, hombres, mujeres, de hombres, hombres, de mujeres, y allí nadie, los niños no ven nada de eso, los niños lo que ven son 3 personas disfrazadas de fantasía lanzando caramelos, pero punto. Si yo recuerdo que el Rey Mago siempre me pintaba la cara. Pero es que hombres vestidos de mujeres, ya solo la polémica de la tolerancia ya sería vomitiva, pero además, o sea, en términos de tolerancia ya sería vergonzoso que nadie hubiera protestado, pero además es que ni siquiera tenía esa dimensión. Bueno, pero eso demostró que hay gente que todavía tiene mucho que curarse y tiene mucho que aprender de la sociedad en la que vive y también de la tolerancia que debería también transmitir a sus hijos, y que seguramente sus hijos al final acaben siendo más tolerantes que ellos, porque al final es
prácticamente naturaleza. Y bueno, yo creo que se hizo de algo absurdo, lo más absurdo que pueda haber, ¿no? Que es crear un debate que no tiene sentido. Yo además, estaba tan desconectada del mundo, me conecté al mundo y vi lo de la cabalgata y digo, no puede ser otro año más, porque cada año siempre tiene que haber alguna polémica. Además, siempre el Ayuntamiento de Madrid... Y además políticos, también utilizándolo políticamente. Luego decían que si se estaba politizando la cabalgata, lo que se estaba politizando no era la cabalgata, sino era la homofobia, ¿no? Estábamos introduciendo en el debate político la homofobia e introduciéndolo para meterlo en unas cabalgatas en las que no tenía ningún sentido. Y yo creo que eso también tendrían que hacérselo mirar, porque a lo mejor tenemos orgullo solamente el Día del Orgullo Gay y luego esa bandera la guardamos en casa y no la volvemos a sacar ni siquiera el día de la cabalgata. Entonces, a lo mejor tenían que hacérselo mirar a algunos políticos también. Pero, en todo caso, era tan pacato el debate, era tan absurdo, porque aunque hubieran estado desnudos, que no era el caso, porque es que no lo era, pero generamos unas polémicas, quiero decir, obviamente todos entendemos que es una celebración propia de niños y que eso tiene los márgenes que tiene, pero los niños tienen la mirada mucho más limpia que sus padres. A mí lo que me dio mucha pena fue descubrir la cantidad de gente que tiene telarañas en el alma, telarañas en la mochila, y que además se los inculcan a sus hijos, porque sus hijos estaban pendientes de los caramelos, no estaban pendientes ni de... Había tanta gente vestida de fantasía, había hombres vestidos de mujeres y mujeres vestidas de hombres. No es la primera vez que vemos Reyes Magos que han sido que vestidas de mujer. Carnaval. Pero además ni siquiera con ningún tipo de connotación, pero que los padres estuvieran más pendientes de la entrepierna de los que iban en esas carrozas, da una idea de la dimensión de la mirada de esos padres. Y qué pena que tengan que la educación esté en sus manos, la educación de esos críos, porque si los vais a educar a vuestra imagen y semejanza, da mucha pena pensar en el futuro de esos niños, porque estabais más pendiente de las entrepiernas ajenas, cuestión esta sobre la que por supuesto los niños no estaban reparando, ni importaba tres narices. Mucho interés os provocaban esas entrepiernas. Yo solo os lanzo esta pequeña reflexión. Pero en todo caso, resulta que Luis del Val, que hasta entonces alguien a quien yo consideraba una persona bastante, no sé si decir tolerante, pero bastante educada, transgredió todas las líneas. Qué pena, Luis, qué pena lo que te hemos escuchado hacer. Qué pena, porque tantos años de respeto quedan totalmente enterrados por esa incapacidad tan grande que has demostrado para respetar a los demás, para tener un mínimo de sensibilidad con los demás. Qué pena, Luis del Val, en lo que te has convertido, y qué pena de verdad, qué ocasión tan desaprovechada para haberte quedado callado. ¿Por qué tienen que meterse en la ilusión de la fiesta, en la magia de una noche y querer que se promueva algo fuera de lugar en jornadas como esta? Se equivocan gravemente en el puente de Vallecas, y aunque soy respetuoso con los gays y sus problemas, voy a hacer una excepción y hasta perder las maneras con Orgullo Vallecano y mi estúpida alcaldesa. Los gays son muy respetables, gente educada, muy seria. Los de Orgullo Vallecano que van a ensuciar la fiesta, en vez de ser ellos gay, son maricones de mierda. Qué manera de dilapidar una carrera, querido Luis del Val. Y creo que te lo escuché a ti una vez decir, el mejor director de orquesta es el que un día sabe que tiene que dejar la batuta. Y a lo mejor ha llegado el momento de que vayas abandonando la batuta. Bueno, nos vamos a marchar. Mañana volvemos. Tenemos mucho que construir todavía en este país, en el camino de la tolerancia y del respeto hacia los demás. Y además tenemos que hacer un esfuerzo, un ejercicio por no tolerar tampoco estos discursos de intolerancia que tanto dolor han provocado durante tantos años, estas burlas hacia los demás que tanto dolor han provocado en tantísima gente en este país. Así que con toda la pena, lo digo, sobre alguien a quien tenía mucho respeto, y me ha provocado un enorme, en fin, tampoco voy a decir mucho, pero una enorme decepción encontrar que alguien pueda guardar en su alma, encubierto en todos esos años de respeto, pueda
guardar momentos como este, regalarnos momentos como este. Mary, que nada, que disfrutes. Mañana más, mañana volvemos. Y aquí en la cafetera, con la compañía de los cafeteros y de los oyentes, que nos gusta mucho aquí encontrarnos. Así que un abrazo muy fuerte. Hasta mañana a todas y bueno, que seamos más tolerantes este 2018. Bueno, construyamos algo. Un abrazo muy fuerte. Pasadlo muy bien. Hagamos cosas. Ara, Maramelíes, Libertinov, M. Rajoy, Sigual, Berg, Ángel, Desdén, Ayla, Arsenal, Lila, Replicante, Alejandro, Jab, Raimundo, tantos y tantas amigas, True. Ya no nos queda café. No nos queda el Winchester, buscadora de estrellas, sí nos queda Manuel Fente, siempre hay café, Rubén Alonso. Gracias de verdad, de corazón, a todos por estar ahí. Mañana volvemos, mañana más. Venga, cuidaos, pasadlo bien. Hasta mañana. Buenos días, cafetera. Tras meses y meses procrastinando mi suscripción al programa, he decidido hacerme mecenas. La determinación me llegó gracias a una epifanía que viví en mis propias carnes la misma noche de Reyes. Soñé que participaba de una de las desvirtualizaciones cafeteras y disfruté tanto de ese sueño que no dudé en formalizar mi mecenazgo la mañana siguiente. Recomiendo a todas las personas que estén indecisas y se lo puedan permitir a que den el paso como yo. Os agradezco mucho vuestra compañía desde que os empecé a escuchar hace años cuando descargaba los podcasts para escucharlos mientras me dirigía a mi trabajo en la ciudad de Lille. En aquella época, pese a estar lejos de mis seres queridos, al escucharos sentía que yo también era la resistencia y no estaba sola. Un saludo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me yours.